Para saber más sobre los patriarcas y las matriarcas de Israel, tenés que leer el libro del Génesis, desde el capítulo 12 hasta el 50. Para llevar a cabo un gran plan de restauración a los seres humanos, a una vida más buena, Dios escoge a un hombre llamado Abram, que significa Padre elevado, y a quien le da un nuevo nombre, Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Esto es cuando les anuncia a él y a su esposa Sara, que no podían tener hijos, que les dará numerosos descendientes. Para confirmar su intención, Dios hace una alianza con Abraham. Es esa alianza que nosotros llamamos abrahámica, prometiéndole que él y sus descendientes se convertirían en una gran nación y que vivirían en una tierra que emana leche y miel. Esa es la manera como la Biblia se refiere a abundantes ganados y campos. Ahora bien, la bendición de Dios para Abraham, Sara y sus descendientes no es solo para ellos. El designio de Dios es que en la descendencia de Abraham y Sara, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Estas promesas son transmitidas al hijo de Abraham, Isaac, y luego al hijo de Isaac, Jacob, cuyos 12 hijos se convierten en padres de las 12 tribus de Israel. Debido a una hambruna en su patria, Jacob y sus hijos y sus familias se trasladan a Egipto, donde las cosas les salen muy bien debido en gran parte a la reputación e influencia de José, uno de los hijos de Jacob. Para saber más de Moisés, tenés que leer los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después de varias generaciones, un nuevo faraón, o rey, pensalo así, que no había conocido a José, gobernaba Egipto. Ante la amenaza de una numerosa población de extranjeros en sus fronteras, el faraón decide convertir en esclavos a los israelitas, como son ahora llamados debido a su antepasado Israel, que antes se llamó Jacob. Durante muchos años los israelitas fueron esclavos a órdenes de capataces egipcios hasta que un día Dios escogió a un hombre llamado Moisés para salvarlos de la esclavitud. Al principio el faraón se negó a dejar salir a los israelitas, pero Dios lo convenció enviándole una serie de plagas que diezmaron el país. Libres al fin, Moisés y los israelitas dejaron Egipto y llegaron al monte Sinaí, donde Dios le dio a este nuevo pueblo concebido en libertad una constitución conocida como la Alianza Mosaica. Dios anunció a los israelitas que el bienestar del pueblo sería consecuencia directa de su obediencia a las leyes de esta constitución, los 10 mandamientos. Para este período tenés que leer los libros de Josué, Jueces y Ruth. A la generación de Moisés, Dios le prohibió entrar a la tierra prometida debido a su continua rebeldía contra Dios. Pero la siguiente generación sí entró y la conquistó bajo la dirección de un hombre llamado Josué. Sin embargo, poco después de la muerte de Josué, se debilitó la moral del pueblo y los israelitas adoptaron las costumbres de sus vecinos y el culto a sus dioses. Como castigo, vamos a ponerlo entre comillas esto, Dios levanta contra Israel a las naciones vecinas que acosan y agobian al pueblo con impuestos. Cuando los israelitas se arrepienten y piden su ayuda, Dios les envía unos caudillos conocidos como jueces, que derrotan a los enemigos de Israel y se inicia un período de paz. No obstante, esta paz es de corta duración, porque Israel nuevamente se aleja de Dios. Ojo, una aclaración. Alejarse de Dios significa romper la alianza del amor. Para este nuevo periodo, te invito a que leas el primero y segundo libro de Samuel, el primer libro de Reyes, el primer libro de Crónicas y el segundo libro de Crónicas. Cansado de los caprichos de los jueces, el pueblo le pidió un rey al último juez Samuel, para gobernarnos y protegernos de nuestros enemigos. Aunque él consideró que esta petición era un rechazo al reinado de Dios, el mismo Dios le dijo que hiciera lo que el pueblo le pedía. Y así Israel consiguió su primer rey, un hombre llamado Saúl. Al principio, Dios bendijo a Saúl, haciéndolo triunfar una y otra vez sobre los enemigos de Israel. Ahora bien,
Muy pronto Saúl perdió el favor de Dios y éste designó un nuevo rey, un joven pastor llamado David. El gobierno de David, como el de Saúl, tiene un buen comienzo y David se siente triunfador. Pero un día, mientras caminaba por la azotea del palacio, vio una hermosa mujer llamada Betsabé, con quien David cometió adulterio, porque la mujer estaba casada. Para empeorar las cosas, David hizo matar al marido para poder casarse con ella. Si bien Dios había prometido a David y a sus descendientes un reino eterno, según la llamada Alianza Davídica, el reinado de David y los reinados de muchos de sus descendientes sufrieron dificultades y desastres. Después de la muerte de David, su hijo Salomón subió al trono, y Dios le concedió sabiduría para gobernar. Si bien su reinado se caracterizó por una notable prosperidad económica y prestigio entre las naciones, la obra más importante de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén. A pesar de estos éxitos, Salomón fue mal político y en sus últimos años se fue tras otros dioses. Para estos dos períodos te invito a que leas primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes y el segundo libro de Crónicas. Poco tiempo después de la muerte de Salomón, las 10 tribus del norte se separaron y formaron su propio reino que recibió el nombre de Israel. El reino del sur fue gobernado por descendientes de David y tomó el nombre de Judá, por el nombre de la tribu de David. El reino del norte, o reino de Israel, experimentó una serie de transiciones dinásticas turbulentas y solo duró hasta el año 721 antes de la era cristiana, cuando fue conquistado por los asirios, una poderosa nación de la región de Mesopotamia. Los asirios deportaron a los habitantes de Israel y consecuencia de la deportación fueron las 10 tribus perdidas de Israel. El reino del sur, o reino de Judá, que fue gobernado por descendientes de David, duró hasta el año 586 antes de la era cristiana, cuando fue conquistado por los babilonios, otra poderosa nación de la región de Mesopotamia. Cuando los babilonios conquistaron Judá, destruyeron Jerusalén, incluido el templo de Salomón, y enviaron al exilio a sus ciudadanos más importantes, con lo cual se inició el llamado período exílico. Para este período hay mucha literatura bíblica, el libro de Esdras, Nehemías, Daniel, Esther, pero también los profetas, Job, los Salmos, los Proverbios, el Cantar de los Cantares y el Eclesiastés. Los judíos, así llamados porque venían del reino de Judá, vivieron en exilio en Babilonia hasta el 539 a.C., cuando los persas conquistaron a los babilonios y permitieron a los judíos regresar a su patria. Este suceso da comienzo al período post-exílico. Pero no todos los judíos se acogieron a la posibilidad de regresar. De hecho, muchos judíos escogieron quedarse en su nueva patria. Sin embargo, un buen número regresa para reconstruir la comunidad judía en el antiguo territorio de Judá. Los que regresaron reconstruyeron Jerusalén y el templo, iniciándose así el período del segundo templo. El primer templo era el de Salomón. Encabezados por Esdras, un sacerdote, y por Nehemías, el gobernante de Judea, los judíos celebraron la nueva dedicación del templo, comprometiéndose a obedecer la ley de Moisés. Para comprender bien este período podés leer el primer libro de los Macabeos. Unos 200 años después de que los persas conquistaron a los babilonios y autorizaron el regreso de los judíos a su patria, los persas fueron a su vez conquistados por los griegos, comandados por Alejandro Magno, en el 330 antes de la era cristiana. Después de la muerte de Alejandro, en el 323 a.C., su reino se dividió entre sus 4 generales. Si bien los gobernantes griegos fueron relativamente benévolos con los judíos, Antíoco IV Epífanes les tenía aversión y atacó Jerusalén, profanando el templo y prohibiendo a los judíos cumplir sus prácticas religiosas, entre ellas el descanso sabático y la circuncisión de sus hijos varones. Para saber más de la rebelión macabea, tenés el primer libro de los Macabeos y el segundo libro de los Macabeos.
Estas ofensas provocaron la revuelta de los judíos, primero encabezados por un hombre llamado Matatías y luego por su hijo Judas, apodado Macabeo, o el martillo también le decían. De este cabecilla provienen el nombre de Revuelta de los Macabeos y el de los libros que narran estos acontecimientos, 1 y 2 Macabeos. Judas y su ejército liberan Jerusalén y purifican el templo, acontecimiento que actualmente se conmemora en Hanukkah. Si bien Judas no alcanzó a ver cómo los judíos alcanzaban plena autonomía política y religiosa, las siguientes generaciones sí lo lograron. Esta nueva situación duró otros 100 años, después de los cuales surgió un nuevo poder que conquistó los territorios que anteriormente habían pertenecido a los griegos. Sí, vos sabés, el Imperio Romano. Cuando se levanta el telón del Nuevo Testamento, Judea y los territorios antes conocidos como Israel se encuentran bajo el dominio de los romanos. El rey de los judíos, nombrado por los romanos, era Herodes el Grande, cuando Jesús nació. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan narran la historia de los primeros años de Jesús, su nacimiento en la pequeña ciudad de Belén, patria de David, y sus primeros años en otra ciudad aún más pequeña, Nazaret, en el norte de Israel, cerca al mar de Galilea. Al comenzar su actividad, Jesús atraía grandes multitudes con sus enseñanzas y sus milagros. Más aún, Jesús se declaró como Mesías, esta palabra hebrea que significa el ungido, que en griego es Christos, de donde proviene el nombre de Cristo. Pero la creciente popularidad de Jesús no fue bien recibida por las autoridades romanas y judías que veían una amenaza en el movimiento iniciado por él. Así, por razones tanto políticas como personales, Jesús es juzgado, condenado y crucificado. Pero este no es el final de la historia. Según sus seguidores, Jesús se levantó de entre los muertos. Su muerte, argumentaban, era necesaria como sacrificio por los pecados de la humanidad y como parte de una nueva alianza de Dios con todas las gentes. Una alianza que señala el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de su descendencia, Jesús. La resurrección de Jesús demostró que Él había vencido al pecado y a la muerte y que el reino de Dios, reino de santidad y justicia, será para siempre establecido sobre la tierra. Mientras tanto, los seguidores de Jesús comenzaron a difundir sus enseñanzas hasta en las partes más lejanas de la tierra, con el propósito de establecer el reino de Dios en los corazones. Así nació el movimiento de Jesús.